El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios. La naturaleza maternal esencial para economías prósperas y sociedades libres. La crianza materna es la que da forma a la prosperidad económica y a la libertad política de una nación. Rara vez hacemos esta conexión y eso es lo que espero demostrar en esta sesión. El que cría tiene una gran influencia en el comercio, en la empresa. Como hemos visto en esta serie, hemos sido creados varones y hembras a la imagen de Dios. Y se nos ha dado un mandato. El mandato es tomar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, su capital, utilizar ese capital para producir el florecimiento de la creación. Y nosotros actuando como mayordomos de la casa. La palabra griega para la mayordomía de la casa es oikonomía. Oikos, casa, nomía, gobernanza, mayordomía y administración de la casa. Así que el mandato cultural es crear cultura y edificar naciones creyentes de Dios. Hemos sido creados para ser mayordomos de la casa, los creadores de empresas para producir economías prósperas. Ya hemos examinado la palabra griega que encontramos en 1 de Timoteo 5:4, que es la palabra que identifica a la persona quien guía la casa, a la administradora de los asuntos familiares. Esta palabra griega resume el rol de la mujer en el hogar. Ella guía el hogar, gobierna la casa, ella es la reina de la mansión, la gobernadora de los asuntos domésticos de la familia. Hemos visto estos roles reflejados en la imagen de la mujer piadosa que describe Proverbios 31. Hemos visto sus virtudes y habilidades. Sus habilidades y virtudes son inmensas. Existen dos visiones económicas muy contrastantes. Oikonomía, que significa primariamente la administración de una casa para aumentar su valor y el bienestar de los que en ella habitan. A largo plazo, oikonomía, economía. Aumentar el valor y el bienestar de todos sus miembros a largo plazo. Si conectamos este concepto con el rol de las instituciones financieras, estamos hablando de inversión, no de intercambio. Tú inviertes en una compañía, no haces intercambios. Este concepto se enfoca en beneficiar a la comunidad. Por otro lado, el concepto de cromáticas, la otra palabra griega para economía, describe la manipulación de las propiedades y la riqueza para maximizar su valor de intercambio en el corto plazo. Esto es corrupción. Si piensas en el mercado de la bolsa de valores, ahí se manipulan las propiedades para maximizar su valor de intercambio a corto plazo. No estás pensando en el futuro, tampoco piensas a largo plazo. No se está pensando en la salud financiera de la comunidad en general. Estás enfocado en maximizar tu capital como individuo para generar el máximo beneficio en el menor tiempo para poder consumir más rápido. Esta es la filosofía del mundo materialista contemporáneo. Se trabaja para hacerse rico, y quieres ser rico lo más rápido que puedas con un enfoque individualista.
Estas son dos visiones económicas contrastantes. Una representa el paradigma bíblico, donde los humanos somos los mayordomos de la casa de Dios y quienes debemos administrarla para el beneficio a largo plazo de la comunidad que reside en ella. Esto es lo opuesto al concepto materialista de manipulación de la riqueza para obtener ganancias rápidas de corto plazo para mi propio beneficio, dos conceptos muy diferentes. Existen tres tipos de capital económico. Capital natural, que son los recursos naturales de una nación y que se encuentran en el terreno. ¿Cuáles recursos tenemos en la tierra? Tenemos minerales, petróleo, tenemos tierra fértil y lluvias frecuentes. Estos recursos no proceden de la actividad humana. Se encuentran en su entorno, en su medio ambiente, y se estima que el 25% de la riqueza de una nación proviene de su capital natural. El segundo tipo de capital manufacturado es la infraestructura. Las carreteras, los puentes, el Internet, la infraestructura de una nación. El tercer tipo de capital es el capital humano, la gran fuente de una nación. Se estima que el 59% del capital de una nación proviene de su gente. Y si propones que la infraestructura es producto de la labor humana, cuando construyes caminos, puentes, represas, redes eléctricas, entonces resulta que el 75% de la riqueza de una nación nace de la gestión de su gente. El 75% de la riqueza de una nación proviene del emprendimiento, iniciativa, creatividad y de la innovación de su gente. La riqueza de una nación no proviene primariamente de la tierra. Tampoco la riqueza verdadera de una nación procede de los recursos de otras naciones en forma de capital extranjero. Si miramos a las naciones de África y algunas naciones de Centro y Suramérica, naciones inmensamente ricas en recursos naturales y recursos humanos, pero dominadas por una mentalidad de recibir, porque les han enseñado que el desarrollo siempre viene de afuera. Que necesitamos que nos lleguen los recursos del exterior para dejar de ser pobres. Este es el concepto materialista. Lo he visto de primera mano porque he trabajado durante más de 30 años en un entorno de desarrollo internacional. La narrativa de esta mentalidad es, si un país va a dejar de ser pobre, necesitará traer recursos desde el exterior. Entonces, ¿cuál es la fuente de riqueza de una nación? La mayor parte no procede de lo que se encuentra en su suelo. Una de las naciones más pobres de Asia, hace 40 años, era una isla de 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, habitada por 5 millones de personas. Piensen en esto, 5 millones de personas, en una isla de 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Esta isla era tan pobre que tenía que comprar el agua potable a otro país vecino. Y para hacer la isla superficialmente de mayor tamaño, compraba rocas, tierra y arena de otros países y los traía por barco y los depositaba en sus costas para poder tener más terreno. ¿Cuál es el nombre de esta nación? Singapur. Hoy día, una de las 11 naciones más ricas del mundo. Y 40 años atrás, no contaba con recursos, excepto sus habitantes. La gente es la fuente para el desarrollo económico de una nación, no los recursos que están en su terreno. ¿Y quién cría
a las personas. ¿Y quién prepara a la gente para las empresas? ¿Quién forma esa mentalidad emprendedora para que puedan tomar lo que está frente a ellos y hacer algo productivo con ello? Un estudio del Banco Mundial concluyó que en las naciones más ricas, el capital humano equivale a las 3/4 partes de la riqueza de una nación. Por eso puede ser un país como Singapur, quien contaba con muy pocos recursos naturales, y en términos de su densidad poblacional, estaba sobrepoblado desde la perspectiva mundana que define sobrepoblación, y puedes lograr que ese lugar florezca económicamente. Esto es así porque los seres humanos son los que generan la riqueza de las naciones. Ann Crittenden, a quien hemos mencionado con anterioridad en estas series, nos habla del precio de la maternidad. Ella dijo, la idea de que el tiempo invertido en criar a los hijos es tiempo perdido está muy ligado al pensamiento económico tradicional. Los talentos extraordinarios que se necesitan para llevar a cabo el trabajo a largo plazo de desarrollar el carácter del individuo e inculcar en los niños pequeños la habilidad y el deseo de aprender no tienen espacio en los cálculos de los economistas. La teoría económica moderna no le asigna valor al trabajo de las madres. Esto es increíble. Hay que estar ciego para no verlo. Este es un pensamiento increíblemente de visión corta. Ella continúa diciendo, la teoría económica no tiene nada que decir sobre la adquisición de habilidades de aquellas que trabajan con niños. Presumiblemente no se necesitan habilidades. Esta es la ignorancia de la cultura materialista moderna. No hay valor en la maternidad. Ann Crittenden, la mujer a quien les mencioné anteriormente, que fue nominada al premio Pulitzer por sus escritos sobre economía. Ella es una economista y periodista quien fue marginada cuando se convirtió en madre. Desapareció del escenario profesional. Fue como si no fuera alguien al convertirse en madre. Este rechazo la enfureció y la motivó a hacer una investigación para escribir este libro. Si se calculara cuál sería el valor en el mercado laboral de una mujer que se queda en su casa para ser madre, en el año 2018, la organización Salary.com, que se dedica a estimar el sueldo de las diferentes profesiones, estimó que en los Estados Unidos el salario anual promedio de una madre que se queda en la casa era de $162,581. En otras palabras, si se le asigna un valor estimado a todo el trabajo que realiza una madre que se queda en casa, esta ganaría $162,581 al año en los Estados Unidos. Sin embargo, dentro de los cálculos económicos se le asigna un valor de 0. Y esto no incluye el costo del valor de todo su esfuerzo invertido en criar a sus hijos, ni de la contribución económica que ellos aportarán cuando estos estén en edad productiva. La investigación de Salary.com también determinó que el promedio de horas trabajadas por una madre de tiempo completo es de más de 90 horas por semana. Entonces, vemos que es absurdo cuando la gente dice que las madres que están trabajando en su casa no pertenecen a la fuerza laboral. Y cuando Donald Trump, en su discurso, consideró como un gran logro el hecho de que teníamos más mujeres en la fuerza laboral que nunca antes en la historia de la nación, este hecho no es un gran logro porque significa que los hijos de esas mujeres no tienen a sus madres en las casas acompañándoles.
lo cual implica que se pierde todo el potencial de desarrollo de los niños cuando son cuidados por sus madres. Ann Crittenden dice, sin madres intencionales, no habrían hombres economistas. Sin mujeres criando a sus hijos intencionalmente, buscando educar a sus hijos, el hombre economista desaparecería. Las madres intencionales, motivadas por sentimientos de compasión y amor, nutren, protegen y capacitan a los niños para la adultez. Entonces, ¿todo este esfuerzo no vale nada? Ciertamente que lo vale. Y aún así no le asignamos el valor que amerita en la economía occidental moderna. Las madres intencionales, en otras palabras, son las practicantes contemporáneas de oikonomía, la edificación y preservación en el largo plazo del capital de una comunidad que solía ser la esencia de la economía. Sin una perspectiva de inversión hacia largo plazo, sin una perspectiva de inversión orientada hacia el futuro y hacia el beneficio de la comunidad, las naciones se marchitan económicamente y mueren porque toda su riqueza es consumida. Consumo, consumo, consumo. No hay espacio para la gratificación pospuesta, todo es gratificación instantánea. Se trata de lo que quiero ahora, sin tomar en cuenta el futuro económico de la comunidad o el futuro económico de la próxima generación. Crittenden dice, si la mayor parte de nuestra prosperidad nacional es el reflejo de la productividad de nuestro capital humano, entonces las personas que proveen los cuidados básicos a los niños son la fuente más importante de nuestros más valiosos activos económicos. Las madres intencionales son las jugadoras claves en el drama del crecimiento económico. Son las estrellas que nunca reciben altos honorarios. Esto es una ironía. Estamos hablando de mujeres que son madres intencionales. No es que ellas simplemente tienen hijos, sino que se toman seriamente el concepto del corazón maternal de Dios, el concepto de ser una nutridora de personas y naciones. Estas son las personas quienes crean las condiciones para el florecimiento económico de las naciones en el largo plazo. Por el otro lado, tenemos la influencia en la esfera pública. Y lo que la mujer, la madre, contribuye es crear las virtudes en los niños para el autogobierno. Los seres humanos somos gobernados internamente por nuestra propia voluntad o gobernados externamente por el gobierno civil. ¿Quién prepara el corazón y el alma de la gente libre para gobernarse a sí mismos internamente, basados en las leyes y ordenanzas de Dios? Son las madres. Robert Winthrop, un hombre de Estado norteamericano, dijo, todas las sociedades tienen que ser gobernadas de una forma o de otra. Mientras menos gobierno riguroso estatal posean, mayor grado de autogobierno tendrán sus individuos. ¿Tenemos acaso el concepto del autogobierno individual? Y si no lo tenemos, entonces somos anárquicos, personas sin ley. Y si las personas son anarquistas, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan un gobierno con una mano dura para que mantenga el orden. Así que o tienes un pueblo que se autogobierna y requiere de un gobierno civil pequeño, o tienes un pueblo que no se gobierna y requiere de un gobierno civil externo más grande y poderoso que le dicte a la gente todo lo que tiene que hacer.
Elizabeth Humans, a quien hemos mencionado con anterioridad, ha enfatizado este punto con más claridad que cualquier otra persona. De hecho, ella fue la primera persona que escuché proponiendo esta idea. Yo estaba al final de mis 50 cuando escuché su enseñanza sobre el autogobierno. Siempre había pensado que el autogobierno tenía que ver con la democracia. Esto es, la gente votando. Y a través de su voto se están gobernando a sí mismas. Mientras escuchaba su charla, me di cuenta de que no era de eso sobre lo cual hablaba. Ella hablaba sobre algo que yo no tenía idea. Mi sospecha es que algunos de ustedes que están mirando este video se están diciendo dentro de ustedes de qué está hablando este tipo. Así fue como me sentí cuando escuché a Elizabeth. En esa ocasión ella dijo, el principio cristiano del autogobierno significa que Dios está gobernando internamente al creyente desde el corazón. Para poder tener verdadera libertad, el hombre tiene que voluntariamente ser gobernado internamente por el Espíritu y la palabra de Dios en vez de por fuerzas externas. El gobierno es primero interno, causativo, y luego se extiende hacia afuera. El efecto del autogobierno. ¿Dónde podemos aprender este principio del autogobierno? Yo no lo aprendí en la escuela. Es la madre quien mece la cuna, quien desde esa cuna tiene la capacidad de enseñarle al niño las virtudes del autogobierno. Para poder vivir en libertad, el pueblo necesita ser formado como gente autogobernada. James Madison, quien es el padre de la Constitución de los Estados Unidos, dijo una vez, hemos colocado el futuro de la civilización americana, no en el poder del gobierno. Lejos estamos de esto. Hemos colocado el futuro de nuestras instituciones políticas sobre la capacidad de cada uno de nosotros de autogobernarnos, de sostenernos de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios. Esta es la razón por la cual los Estados Unidos está en decadencia hoy en día. Está decayendo hacia el caos. Porque ya no entiende el concepto del autogobierno. Nos estamos convirtiendo en gente anárquica. Y si miras al mundo contemporáneo, verás una gran cantidad de anarquía manifestándose por todas partes. Nunca en mis 75 años había visto un momento de la historia como este, donde hay tantos conflictos internos en las naciones. Este es el espíritu de vivir sin ley, de la anarquía dominándonos porque no entendemos la libertad, ya no entendemos lo que es ser gente autogobernada. Edmund Burke dijo, los hombres califican para tener libertad civil en proporción exacta a su disposición de colocar cadenas morales sobre sus apetitos. ¿Colocas cadenas a tus apetitos? ¿O das rienda suelta a tus apetitos? La sociedad no puede existir a menos que un poder controlador sea colocado en algún lugar. En la eterna constitución de las cosas ha sido ordenado que los hombres con mentes intemperantes no puedan ser libres. Sus pasiones se transforman en sus grilletes. O nos disciplinamos a nosotros mismos para vivir como hombres y mujeres libres, o permitimos que nuestras pasiones dominen nuestras vidas. Es el corazón maternal, el corazón de las madres que crían y forman a un pueblo libre, un pueblo que se autogobierna, un pueblo de gente virtuosa. Existen 4 esferas de gobierno. Dios es primariamente soberano. Yo no soy soberano y el gobierno civil no es soberano.
En el mundo moderno no hay Dios. Entonces, ¿de dónde obtiene el gobierno su soberanía? Dios es soberano sobre toda la creación y sobre todas las áreas de la vida. Si decimos que no hay Dios, entonces tendremos que buscar soberanía en alguna parte, o en el individuo quien determinará lo que está correcto o incorrecto, o en el Estado quien dictará lo correcto o lo incorrecto. Así que como individuos, vivimos bajo la soberanía de Dios, como lo dijo Jesús en Mateo 28, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Tenemos que gobernar nuestras vidas basados en lo que Cristo ha mandado. Tenemos que ser autogobernados por la palabra de Dios. Y como individuos, tenemos responsabilidades hacia nuestras familias, en nuestras iglesias y en la sociedad civil. Así que cada uno de nosotros, primariamente, estamos delante del rostro de Dios y tenemos que transformarnos en gente autogobernada. Luego tenemos que interactuar en las instituciones ordenadas por Dios como la familia, la iglesia, para darle forma a las demás instituciones de la sociedad civil. ¿Dónde se desarrolla el carácter de los hombres y las mujeres libres? Esa es la pregunta. Lydia Signori dijo lo siguiente: ¿acaso no es importante que el sexo, al cual la naturaleza le ha confiado moldear la mente durante su etapa formativa, conozca la estructura y desarrollo de la mente? Que aquellas que formarán a los futuros líderes de una nación próspera sean capaces de demostrar a partir de los amplios anales de la historia el valor de las leyes justas y el deber de la subordinación a dichas leyes. Esta influencia es más visible y operativa en una república donde el poder del Estado descansa en representantes electos por el pueblo. La inteligencia y virtud de cada ciudadano tiene un alto valor relativo en un Estado libre. La inteligencia y la virtud de cada ciudadano tiene un alto valor relativo. Su seguridad puede estar entrelazada con el destino de aquellos cuyo lugar de nacimiento es la oscuridad. Aún la persona que no tiene un nombre, aún la persona que el mundo no conoce, en una sociedad libre, es una persona que necesita autogobernarse. La primavera de su vitalidad debe ser protegida o las cuerdas de su armonía serán alteradas por las más rudas manos. Así que la persona de menor rango en la sociedad tiene un rol que jugar, gobernando su propia vida, de modo que la sociedad, en general, pueda permanecer siendo libre. Daniel Webster dijo: es generalmente admitido que las libertades públicas y la perpetuidad de una constitución libre descansan en la virtud y la inteligencia de la comunidad que las disfruta. ¿Cómo debe ser inspirada esa libertad y cómo esa inteligencia debe ser comunicada? Las madres son, de hecho, las maestras afectivas y efectivas de la raza humana. Por eso las manos que mecen la cuna son las manos que gobiernan al mundo. Las madres, como maestras, educadoras, como formadoras de sus propios hijos, a la vez están formando el futuro de la nación, su prosperidad económica y su libertad política. El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios.